allá de la vida y la muerte. Un cuento de César Vallejo. Buenas noches, profesora, compañeros. Tengan un saludo cordial. Nosotros somos la familia Vallejana, Grupo 1. En esta ocasión venimos a presentarles un documental sobre algunos aspectos de nuestro gran poeta César Vallejo, creando obras tan importantes como lo es el cuento Más allá de la vida y la muerte. Por ello, venimos a presentarles un resumen de los aspectos narrativos y sobre todo la reflexión y conclusión que nos deja este programa. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, 2018, la figura paterna de César Vallejo fue muy apreciada por su comunidad. No pasaron apuros económicos. Además, revela que desde temprana edad, Vallejo mostraba un talento notable en sus estudios. Estos aspectos sugieren una influencia significativa en el entorno familiar y social en su desarrollo, así como un compromiso precoz en la excelencia académica que probablemente moldeó su posterior trayectoria como poeta y escritor. Según Leo 2021, el documental es un aporte adicional que nos da a conocer sucesos que han trascendido a lo largo de la historia. Además, el cine no ficcional ofrece una alternativa al entretenimiento convencional, centrándose en la realización documental para explorar tanto interpretaciones subjetivas como objetivas en eventos pasados. Bueno, buenos días. Continuando con la clase de cátedra, nos toca lo que es entrevistar a lo que es un profesor. En este día tenemos al profesor Napoleón Hernández. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Fungo, por su tiempo de que nos está brindando, y mis compañeros le van a hacer unas 2 preguntas a cada uno, que es para el curso. ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Vamos, por un favor, le doy pase a mi compañero don Jesús Castillo. Buen día, Jesús. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Miren, la primera pregunta que tengo para ustedes respecto a la historia de Más allá de la vida y la muerte, ¿qué reflexiones se pueden hacer sobre la importancia de la memoria y los recuerdos en nuestra identidad y bienestar psicológico? Ya, este libro lo leí hace muchísimos años y más también leí la crítica. Estaba asociado a un libro de Maxil Batuesta, que es un psicoanalista peruano muy reconocido. Él escribió un libro sobre Vallejo y Mario Vargas Llosa, y hay un poco que devela la connotación o el ambiente de religiosidad en Vallejo, ¿no? Precisamente, y también un tema no resuelto en Vallejo, que es el complejo de Edipo. En el complejo de Edipo, según el psicoanálisis de Sigmund Freud, hace una referencia sobre el apego de los hijos varones hacia la madre, ¿no? Entonces, en este libro también se refleja cómo Vallejo no ha logrado superar esto. Y hace mucho en la cita de la madre. La madre siempre está presente, ¿no? Más allá de lo que de la ausencia física. Siempre en Vallejo ha habido esto, ¿no? Entonces, y Vallejo trae siempre a la madre presente. Inclusive muchos amigos de Vallejo en París referían a que en sus relaciones amorosas Vallejo siempre veía a la madre, ¿no? A pesar que ya había fallecido. Entonces es como veían en sus relaciones a la madre sustituta, entonces la madre que no está. Entonces el Vallejo, en la cuestión de la muerte, ¿no? Hay todavía vida en la muerte. Claro que se contempla en la cosmovisión andina estos reflejos de traer siempre la añoranza, ¿no? de la persona fallecida, y algunas prácticas, ¿no? del mundo delante. Entonces no olvidemos que Vallejo proviene de la Sierra Liberteña, y es el mundo andino, y muchas prácticas que hasta hoy todavía persisten, ¿no? Entonces, más allá de la vida y la muerte, es traer a la vida
las personas que están lejos. Si me preguntas a ver qué reflexiones podría tener, quizás había puntos positivos y negativos, ¿no? El punto positivo quizás sea que todavía no olvidamos, no quisiéramos nosotros olvidar a nuestros parientes fallecidos, pero el punto negativo creo que el desapego, ¿no? Cuesta, ¿no? Entonces tendré un poco libertad para poder desarrollarnos en la vida. El aspecto negativo sería que todavía estamos dependiendo de una figura, en este caso materna, de Vallejo, y que todavía no puede él superarlo. Entonces creo que eso también crea un poco de limitaciones, ¿no? Claro. Muy bien lo que dijo. Ahora, por ejemplo, le vuelvo a preguntar, ¿cómo sabemos que en la historia de Más allá de la vida y la muerte, el personaje alucina a su madre viva? ¿Usted qué le recomendaría hoy a las personas que a pesar del tiempo no pueden superar la pérdida de un familiar? Ya. Hay una autora chilena que ha escrito sobre eso, es muy importante. Cuesta bastante, hay una realidad que con solo el verbo no se puede quebrantar, que es olvidar al pariente fallecido. Por ejemplo, hay personas que han tenido esta experiencia y esa persona que se ha ido todavía conservan en su cuarto todos sus objetos, digamos, todos sus, ¿no? Y todavía es convivir con ese recuerdo. Y hay que hacer un pacto sincero también con la muerte. Un pacto sincero porque incluir en tu visión de vida la muerte es importante. O sea, dentro de la visión de nuestra vida, incorporar a la muerte también es importante y saludable, porque llegado el momento, lidiar con esa ausencia también tiene un impacto negativo. Yo creo que hay un periodo de duelo que es respetable, pero más allá de eso ya no tiene por qué afectarte, porque, como nuevamente digo, ¿no? La muerte es parte de la vida. Entonces, es comprensible y aceptable que hay un periodo donde hay un dolor por la ausencia, pero ya más allá de eso, ya creo que se convertiría en algo patológico, quizás, no superar la muerte, porque no olvidemos que los patrones genéticos, cada uno tiene un reloj biológico y también se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, más allá de eso ya hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Muchas gracias, profesor. Vallejo comenzó su educación primaria en Santiago de Chuco, en la escuela municipal local, y luego pasó los siguientes 3 años en el... Además de ello, Vallejo comenzó su educación primaria en Santiago de Chuco, en la escuela municipal local, y luego pasó los siguientes 3 años en el distrito escolar número 271, dirigido por el maestro Abraham Arias. Y también fue el padrino de confirmación del poeta. Vallejo cursó la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, donde también aparecen los registros de 1905, los primeros años de estudios, y 1906, el segundo año. Además de ello, en 1907 el nombre de Vallejo no figura en los registros regulares del colegio debido a las dificultades económicas de la familia. Su padre solicitó que fuera considerado como alumno libre. Esto permitió que el joven pudiera vivir con su familia en Santiago de Chuco sin tener que bajar la pensión, con la única responsabilidad de presentarse en los exámenes finales. En ese mismo año regresa a Huamachuco para completar el cuarto y último año de sus estudios. En 1910 se trasladó a Trujillo para inscribirse en la Universidad de la Libertad, donde se matriculó en los cursos de letras. Comenzó su educación primaria en Santiago de Chuco, en la escuela municipal local, y luego pasó los siguientes 3 años en el... Además de ello, Vallejo comenzó su educación primaria en Santiago de Chuco, en la escuela municipal local, y luego pasó los siguientes 3 años en el distrito escolar número 271, dirigido por el maestro Abraham Arias. Y también fue el padrino de confirmación del poeta.
Vallejo cursó la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, donde también aparecen los registros de 1905, los primeros años de estudios, y 1906, el segundo año. Además de ello, en 1907 el nombre de Vallejo no figura en los registros regulares del colegio debido a las dificultades económicas de la familia. Su padre solicitó que fuera considerado como alumno libre. Esto permitió que el joven pudiera vivir con su familia en Santiago de Chuco sin tener que bajar la pensión, con la única responsabilidad de presentarse en los exámenes finales. En ese mismo año regresa a Huamachuco para completar el cuarto y último año de sus estudios. En 1910 se trasladó a Trujillo para inscribirse en la Universidad de la Libertad, donde se matriculó en los cursos de letra de César Vallejo, ya que les comentamos un poco sobre su niñez. Con escasos recursos económicos, Vallejo consigue trabajo como preceptor de primaria en un colegio privado dirigido por Pedro Barros, ubicado en las primeras cuadras de la avenida Bancay, en Lima. Este colegio fue fundado en 1872, era conocido por su enseñanza, eficiencia y disciplinaria. Tras el fallecimiento de Barros en septiembre de 1918, Vallejo y el cuerpo de docentes se hacen cargo del centro educativo. El 9 de agosto de 1918, cuando César Vallejo tenía 26 años y vivía en Lima, recibió un telegrama de su hermano Víctor informándole que su madre habría fallecido a los 68 años de edad debido a una apnea en el pecho. Este hecho devastador, al tratarse de la persona más querida para él, asumió que Vallejo en un periodo de profunda desesperación y angustia. Esto conmocionó y lo llevó además a escribir poemas donde expresaba su dolor y sentimientos. El recuerdo de su madre se convirtió en una constante enseñanza en toda su obra. El primer libro de Vallejo fue Los Heraldos Negros. Fue enviado a la imprenta de Sousa Ferreira a mediados de 1918, pero no se publicó hasta el año siguiente debido a la espera del protocolo de Valdelomar. Antes de su publicación completa, Vallejo había adelantado parte de su obra con poemas como Los Heraldos Negros y Avestruz en la revista Mundo Limeño. Además, versos como Hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé, que causaron conmoción por su dureza y realismo, fueron recibidos por el poeta en Trujillo antes de la publicación del libro. En julio de 1920, durante una visita del pueblo natal para las festividades del apóstol Santiago, César Vallejo se vio envuelto en un incidente violento y fue justamente detenido junto a sus dos hermanos por cargos de incendio. El 3 de noviembre de 1920, los estudiantes universitarios de Trujillo presentaron un memorial al vicepresidente del Tribunal Correccional solicitando la absolución de César Vallejo. A continuación voy a relatar sobre la obra Más allá de la vida y la muerte del escritor peruano César Vallejo. En primer lugar, la obra se divide en dos partes principales. La primera parte es una serie de poemas donde Vallejo explora temas como el paso del tiempo, la mortalidad, la búsqueda del sentido en la vida, la experiencia humana en relación con lo trascendental. La segunda parte consiste en una prosa poética donde Vallejo continúa explorando estos temas desde una perspectiva más filosófica y personal, utilizando así un lenguaje simbólico y alegórico para hablar sobre el dolor, la esperanza y la naturaleza efímera de la vida. En general, Más allá de la vida y la muerte es una obra que invita a la reflexión sobre los límites de la existencia humana y la posibilidad de una dimensión espiritual que va más allá de lo físico. Vallejo combina su profundo sentido poético con una búsqueda filosófica y existencial que sigue resonando en los lectores contemporáneos, lo cual sabemos que el escenario es el camino que va al pueblo de Santiago de Chuco. Los personajes principales de la obra es el hijo y su madre. Los personajes secundarios vienen a ser Ángel, el hermano y la anciana. Siguiente, esta obra nos refleja lo que un hijo siente y hace al tener a su madre muerta. Saber que no podrá volver a verla genera un sentimiento de tristeza y dolor. Un sentimiento de culpabilidad por parte de este, que no pudo ver a su madre en los últimos momentos de su vida y que con nostalgia recuerda todos los momentos vividos con ella. La muerte de la madre es algo muy triste para un ser humano, pues la madre es un ser el cual te da todo su cariño y su apoyo en todos los momentos de la vida.
y su desaparición terrenal de esta es algo insuperable. Volver a ver a la madre, que ya se ha ido al cielo, nos causa miedo e incredibilidad, pero en lo más profundo saber que estamos junto con ella una vez más nos alegra tanto porque es tan grande el amor que nos dio que tratar de olvidarla sería algo imposible. Desde las primeras páginas nos percatamos que el motor central del regreso del narrador a Santiago de Chuco es poder llegar a la casa maternal, aunque ya no se encuentra físicamente la progenitora, pero la angustia del personaje para enfrentar la realidad de la madre muerta lo envuelve en un manto de miedo intenso, que le da sufrimiento pero al mismo tiempo pavor. Vallejo nunca quiso aceptar la muerte de su madre, y aunque ella ya está fallecida, en sus escritos la presenta como si estuviera viva. El miedo es un elemento que presenta más allá de la vida y la muerte, y este sentimiento se va incrementando a medida que seguimos la lectura. Cuando el narrador llega a su destino es donde se encuentra con la madre difunta, lo cual fue una sorpresa. El miedo y el terror se apoderan del personaje ante la presencia de la madre fallecida. Vallejo se vale de lo fantástico para resaltar la importancia de la madre como proveedora del alimento físico y espiritual hasta después de la muerte. La obra muestra un mundo invertido, sin explicación lógica, donde el hijo vuelve a su pequeño pueblo y visita el sitio donde vivían sus padres. Sin embargo, lo atormentan muchos recuerdos, especialmente el de su madre, que murió muchos años. Podemos observar la relación de la vida y la muerte con el sufrimiento más común entre los seres humanos, donde a lo largo del tiempo se busca un sentido a la existencia. Vallejo nos muestra esta historia mayormente que lo veamos más lo espiritual, conocer más como personas y no solo ver lo material. El autor maneja el desenlace como una habilidad magistral, al dejar espacios en blanco para invitar al lector a participar activamente en la interpretación de los eventos narrativos. Esta técnica no solo resalta la naturaleza enigmática de los relatos fantásticos, sino que también abre puertas a múltiples interpretaciones sobre la condición humana y la relación entre lo tangible y lo intangible. En conclusión, de la obra Más allá de la vida y la muerte, no solo sobresale por su capacidad para evocar un ambiente de magia y misterio, sino también por su exploración profunda de temas fundamentales a través del prisma de lo sobrenatural. Esta obra representa una contribución significativa en el género literario fantástico y también consolida el legado literario de César Vallejo, como un escritor que desafía las fronteras entre lo real y lo imaginario. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Castillo y voy a hablar sobre las conclusiones de César Vallejo y su obra Más allá de la vida y la muerte. Como sabemos todo, infelizmente César Vallejo solo alcanzó la fama después de su muerte. Vivió en París con los bolsillos vacíos y el porvenir incierto. Escribió mucho de sus obras en la capital francesa. Sus obras de mayor importancia en la poesía a nivel mundial se publicaron después de su muerte. Esta obra de Más allá de la vida y la muerte nos refleja lo que un hijo siente y hace al tener a su madre muerta. Saber que no podrá volver a verla genera un sentimiento de tristeza y dolor, un sentimiento de culpabilidad por parte de este que no pudo ver a su madre en los últimos momentos de su vida y que solo la nostalgia recuerda todos los momentos vividos con ella. Desde las primeras páginas del cuento nos percatamos que el motor central del cuento y la idea principal es poder llegar a la casa maternal aunque ya no se encuentra físicamente la progenitora. La angustia del personaje para enfrentar la realidad de la madre muerta lo envuelve en un manto de miedo intenso que le da sufrimiento, pero al mismo tiempo pavor. Vallejo nunca quiso aceptar la muerte de su madre, y aunque ella ya está fallecida, en sus escritos él la presenta como si estuviera viva. El miedo es un elemento presente en Más allá de la vida y la muerte, y ese sentimiento se va incrementando a medida que seguimos la lectura. Cuando el narrador llega a su destino es donde se encuentra con la madre difunta. Lo recibe y con sorpresa le dice que pensaba que estaba muerta. El miedo y el terror se apoderaron del personaje ante la presencia de la madre fallecida que le habla. Vallejo se vale de lo fantástico para resaltar la importancia de la madre como proveedora del alimento físico y espiritual hasta después de muerta.
Muchas gracias.